Acompáñenme a orar al Señor para que Dios use este mensaje en nuestras vidas. Señor y Dios, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por tu fortaleza en estos momentos difíciles. Gracias te damos porque tú has cuidado de cada familia, Señor. Tu mano y tu poder han estado sobre nosotros y reconocemos que es por tu gracia que estamos de pie. Reconocemos, Señor, que tu mano nos ha sostenido, que la comida no ha escaseado, que hemos podido comer y sobrevivir. Señor, gracias porque eres bueno. Y sobre todo, gracias por tu palabra. Señor, tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ahora alimenta nuestra alma, Señor. Toca corazones, toca vidas de aquellos que están buscando respuesta, de aquellos que están buscando una relación contigo, de aquellos que están cargados y trabajados, que vengan a ti, porque solamente tú, Señor, nos das descanso. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bendición poder estar congregados, estar unidos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, porque Él es nuestro Salvador, nuestro sustentador, el que nos rescató, el que pagó nuestro precio con su sangre en la cruz para que nosotros no tuviéramos que morir en este mundo sin Él, para que pudiéramos tener vida eterna. Y si tú estás viendo esto a la distancia y nunca has entregado tu corazón a Cristo, te animo a que confíes en el Señor, a que sepas que hay un Dios que existe, que te ama y que te está buscando, y que la Biblia dice que con cuerdas de amor Él nos atrae hacia Él. Así que continúa tu búsqueda del Señor. Gracias por conectarte. Y querida iglesia, vamos a conectarnos con el corazón de Dios, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Fíjense que ha sido momentos difíciles porque no nos hemos congregado físicamente. Y eso ha causado desánimo en algunas personas, tristemente. Hay personas que se han enfriado en la fe. Y estamos buscando soluciones, pero aún si nos juntáramos y pudiéramos estar unidos, como quiera estaríamos con unas máscaras que no nos pudiéramos ver el rostro, tendríamos que guardar ciertas distancias, no podríamos abrazarnos, y eso complica la cercanía. Por eso es que es tan importante estar conectado en tu grupo de vida cada semana, a través de Zoom o a través de Messenger. Es muy importante que sigamos conectados. Recuerdan estas tres cosas que son importantes. Número uno, lo que estamos viviendo es temporal, no va a durar para siempre. Gracias a Dios parece que los planes de la vacuna del coronavirus van adelante y eso nos va a ayudar a que el tiempo que estamos esperando sea menor. Lo bonito es que la iglesia continúa. Entonces, número uno, recuerda que esto es temporal. Número dos, recuerda que esta circunstancia es una oportunidad para que tú te afiances en tu fe y aprendas a caminar con Dios por ti mismo. Es muy importante caminar con Dios por ti mismo, por tu propia iniciativa. La iglesia es muy importante, la iglesia ayuda. Yo creo que la iglesia, pensando como padre, ahora que tengo hijos pequeños, mi hijo pequeño todavía utiliza una bicicleta que tiene llantitas y está aprendiendo a andar en bicicleta, todavía no tiene balance por él mismo. Y esas llantitas son como una ayuda que le ayuda a no caerse. Y creo que la iglesia hace eso en nuestras vidas. El venir cada semana, escuchar la palabra de Dios, abrazarnos con amigos, hermanos en Cristo, estar en un estudio bíblico, es una motivación tremenda para crecer. Y estamos haciendo todo lo posible para poder mantenernos en la palabra de Dios y conectados en grupos de vida. Entonces hay personas que se sienten que le quitaron sus llantitas de la bicicleta y ahora no saben cómo tener ese balance de andar y pedalear por sí mismos en la vida cristiana. Pero sabes, ahí seguimos, los grupos de vida siguen siendo esas llantitas y esta conexión cada domingo de nuestro servicio online también lo es. De hecho, tenemos material para los niños y tenemos conexión de jóvenes, así que no hay razón por la cual toda la familia no puede estar conectada. Entonces recuerda que esto es temporal, que es una circunstancia que te ayuda a caminar por fe, a ser fiel a Dios por ti mismo. Y en tercer lugar, recuerda que la iglesia continúa unida cada semana, así que no te desconectes. Es triste pensar en personas que se han enfriado espiritualmente en estos momentos. No sé si eres tú. Yo me he enterado de personas que dicen, pastor, es que siento que perdí mi relación con Dios. Qué triste escuchar que alguien ha perdido su relación con Dios porque no nos hemos congregado físicamente. Y puedo pensar en un pasaje muy importante en nuestros tiempos, que es el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el libro que nos habla
de la venida del Señor, de cuando el Señor venga y su reino sea establecido, que estemos con Él, su reino sea establecido en su totalidad, en que estemos con el Señor. Y Apocalipsis le exhorta a esta iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo, y le dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Fíjate que Jesús aplaude en la iglesia de Éfeso que hagamos buenas obras para Dios, que continuemos evangelizando, hablando de Jesús, viviendo vidas que muestran el amor de Cristo. Conozco tus obras, y dice: conozco tu duro o arduo trabajo y conozco tu perseverancia. Son cosas que Dios le agradan al corazón de Dios. Y dice: sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice: los has hallado mentirosos. Dice la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, dice: has descubierto que son falsos. Qué interesante, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos hay gente que dice: no me gusta cuando algún pastor habla mal de alguna doctrina o de alguna iglesia. Y es verdad, no estamos para vivir atacándonos unos a otros. Pero sí es cierto que la Escritura nos habla de defender la sana doctrina. La Escritura nos habla de apuntar al error. La labor del pastor no solamente es llevar a las ovejas a comer pastos verdes y a tomar agua. También es decirles: no vayan por ese camino porque ahí hay un lobo. Cuidado, ese es un lobo. Y jalar a las ovejas, proteger a las ovejas. Y también tenemos que apuntar cuando hay falsa doctrina. Y aquí vemos que, lejos de lo que algunos piensan en nuestros tiempos, Jesús aplaude y dice: me encanta, iglesia, que has puesto a prueba a la gente falsa, la gente que engaña con la palabra de Dios y que se dice ser apóstoles y no lo son, y has encontrado que son mentirosos, los has hallado falsos. Pero fíjate, tiene Jesús un pero enorme contra esta iglesia. Esta iglesia estaba caminando bien, tenía sana doctrina, así como nosotros, gracias a Dios, tenemos sana doctrina. Muchos de ustedes, a través de los años caminando juntos, ya pueden discernir cuando una doctrina es falsa. Hay gente que no puede, hay gente que es nueva en la fe o que han estado en iglesias donde no ha habido una profundidad en la explicación y predicación o en la exposición de la palabra de Dios, y los agarran, como decimos en México, los chamaquean, como si fueran chamacos o pequeñitos, les mienten y los engañan en una falsa doctrina en la que quedan atrapados. Bueno, nosotros no estamos ahí, gracias a Dios, pero hay algo muy importante para el corazón de Dios en este pasaje. Dice en el verso 4: sin embargo, tengo contra ti, que has abandonado o has dejado tu primer amor. Fíjate, algo que en el corazón de Dios le importa. A Dios le importa que no dejemos el primer amor que tendríamos por el Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros, cuando encontramos a Cristo, encontramos la cosa más buena que este mundo pueda ofrecer. Encontramos algo que nos completó, que nos dio identidad. De repente nos sentimos amados, nos sentimos que el Dios de la vida camina a nuestro lado, que estamos en sus manos, que tenemos identidad. Él llena nuestro corazón. Recuerdo cuando nos reuníamos en la iglesia, en ocasiones ver a personas llorando durante la predicación porque estaban agradecidos con Dios. Recuerdo una hermana querida que decía: es que, pastor, no puedo dejar de llorar de la alegría. Mis lágrimas no son de tristeza, mis lágrimas son de alegría. Jesús les está diciendo en este pasaje de que tiene contra esta iglesia que han dejado su primer amor. Ese primer amor que teníamos, que nos devorábamos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando te levantabas en la madrugada llorando ante el Señor, clamando a Él, diciendo: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por sanar mi corazón, gracias, Señor, por devolverme el gozo y la identidad? Porque eso hace Jesús en nuestras vidas. Pero hay ocasiones en que entramos en la rutina del cristianismo y se nos olvida. Y yo no puedo entender por qué hay personas que han servido a Cristo y que de repente los veo desconectados. Personas que inclusive cantan en la alabanza o cantaron en la alabanza en algunas iglesias, y de repente los encuentras y estás tú conectado a tu iglesia. No, pues a veces lo veo, a veces no. Estás en un grupo de vida. No, pues no están yendo, no están conectados. Eso no está bien, porque no están viviendo la esencia de la vida cristiana, que es estar conectados, creciendo en Cristo junto a otros cristianos. Y Jesús nos dice que es un error gravísimo si nosotros dejamos nuestro primer amor. Creo que todos hemos experimentado el peso de la rutina en la vida cristiana.
Creo que hasta los matrimonios más lindos pasan por momentos en que el amor se vuelve rutinario. Y es ahí donde hay que reavivarlo, reactivarlo, que hay que volver a hacer lo que hacíamos al principio, volver a hacer tiempo el uno para el otro, volver a platicar, volver a tratarnos con respeto. Y con Dios pasa lo mismo. Yo he sentido en mi vida momentos en que siento que estoy aflojando, estoy descuidando la lectura de la palabra de Dios o la oración. Y Dios trabaja en nosotros a través de esos momentos. Yo creo que Dios dice, ok, voy a ver hasta dónde puedes llegar. Si tú crees que puedes avanzar mucho en la vida sin mí, adelante. Y generalmente lo que hacemos es que nos damos de topes. Es como un niño chiquito que estás ayudando en un carrito o guiando en la bicicleta y todavía no sabe bien y lo dejas andar y cuando menos te das cuenta ya se cayó y ya se raspó. A veces así nos pasa. Tenemos que despertar y darnos cuenta que necesitamos del Señor. Por eso dice uno de los salmos, dice, bueno me es haber sido humillado, porque antes descarriado andaba, pero ahora, al haber sido humillado por alguna situación de mi vida, dice, ahora guardo tu palabra. Entonces no esperemos a que nos golpeemos para decir, ups, necesito de Dios. No, sigue a Dios en las buenas y en las malas. No te desconectes de Él. Es muy importante. Y Jesús nos recuerda que no debemos descuidar nuestro primer amor. Y el verso 5 de Apocalipsis 2 dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El Señor iba a quitar la iglesia de ese lugar o iba a buscar otra iglesia que hiciera su voluntad. Y es interesante porque Dios no nos necesita. Todos nosotros somos necesarios para el reino de Dios, pero no somos indispensables. O sea, Dios quiere usarte, quiere que tú seas parte de Él, pero Él puede hacerlo aún sin ti. Sencillamente Dios nos da la oportunidad de ser parte de su obra, de ese privilegio, de trabajar, de ser colaboradores con el Dios que es un Dios eterno. Bueno, al no congregarnos físicamente, algunos se han desanimado, eso no debe ser. Pero gracias a Dios que hay algunos que han utilizado este momento para aprender a crecer en Cristo por sí mismos, para aprender a caminar con Dios, alimentarse del Señor. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? ¿Quieres ser la persona que se desanima, deja su primer amor? ¿O quieres ser la persona que dice, ahora es cuando voy a aprender a caminar con el Señor bajo mi propia responsabilidad? No solo porque voy los domingos y me anima, sino voy a aprender a automotivarme, a ser obediente con Dios a pesar de las circunstancias. Tú sabes, la vida cristiana es personal. Eso significa que nadie más puede vivir la vida cristiana. Tu vida cristiana, nadie más la puede vivir por ti más que tú. Sabes que crecer es opcional y no es automático. El hecho de que alguien tenga mucho tiempo de conocer de Dios o de haber venido a la iglesia no significa que han crecido. Hay gente que va en una carrera, comienza y da 3 pasos y se sienta, se regresa, mientras que hay otros que van corriendo y no quitan la vista de la meta, de ir hacia el frente. Y hay personas así que avanzan en la vida cristiana y quieren servir, están dispuestos, están en la palabra de Dios, en oración, compartiendo la fe, y son personas que Dios usa grandemente. Pero hay personas que tienen años y su vida cristiana es una vida mediocre, es una vida a medias. Nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti mismo. Escucha, nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti mismo. Nadie puede vivir la vida cristiana por ti. Así que no crees que es hora que te pongas las pilas y digas, quiero, Señor, que uses mi vida para tu gloria. Quiero vivir una vida cristiana, no codependiente de que otros, si me animaron, si me hablaron. O sea, hay un punto que tú tienes que crecer. Los bebés al principio les das de comer en la boca, pero hay un punto que ese bebé se va convirtiendo en un niño y empieza con sus manitas a agarrar la comida. Y ese niño le traen la comida, pero hay un punto que ese niño crece y ya sabe ir al refrigerador o ir a agarrar una manzana, lavarla, cortarla, o inclusive aprender a hacerse un huevo frito, un huevo revuelto, porque está aprendiendo a andar por sí mismo. Hay personas en la iglesia que pasan años y nunca aprendieron a alimentarse por sí mismos y siguen quejándose, critican todo. No, pues no vinieron a verme, no me buscaron,
no hicieron por mí. Y es una vida cristiana egocéntrica, centrada en ellos mismos, centrada en ti mismo, en vez de centrado en cómo, Señor, puedo dar tu nombre, tu gloria a conocer en medio de la gente que tú me has puesto. ¿Cómo, Señor, puedo yo orar por mi pastor y por aquellos que sirven? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a agarrar el remo y empezar a remar en la dirección que vamos de ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús? Nadie más puede hacerlo más que tú. Dios te puso en el cuerpo de Cristo para que tuvieras una función. Y la función no era ser el inspector crítico, a ver qué te agrada y qué no te agrada, a ver con qué estás de acuerdo y no estás de acuerdo. El propósito de Dios es usarte para edificar la vida de otros, para edificar tu iglesia, para apoyar la obra de Dios. Y esas son las personas que Dios usa, que Dios bendice y las personas que crecen en la fe. Yo te animo a que tú seas una persona que crece, no una persona que se queda estancada en la fe. Y no hay excusas. Podemos pensar en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en José, en Génesis capítulo 37 al 50. ¿Qué vida tan dura tuvo? Fue vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre. Lo vendieron como esclavo. Estaba en una tierra extranjera llena de ídolos, llena de otras culturas, de otras creencias. Y José nunca dejó su fe en el Señor. Se mantuvo firme y fiel a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Lo vemos también con Daniel. Daniel fue llevado, deportado de su tierra a una tierra que no era suya. Y dice la Biblia que desde joven él decidió no contaminarse con la comida del rey. Marcó la diferencia y fue luz y fue un hombre de oración. Y fue un hombre que Dios le dio gracia a Daniel y lo puso en alto delante del rey. Y fue un hombre que jamás comprometió su amor y su fidelidad a Dios. Dice la Biblia que acostumbraba a orar 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. Y él no comprometía su fe de, ay, ¿qué van a decir? Me van a ver orando. Ay, me da pena que sepan que soy cristiano. No, él tuvo una fe firme y fiel, a pesar de que las circunstancias estaban en su contra. Yo te animo a que tú hagas lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Eres cristiano? ¿Te consideras cristiano? Si te consideras cristiano, y no importa si vas a otra iglesia, porque hay gente que dice, no, pues por ejemplo, yo soy católico y los católicos también somos cristianos. Bueno, vamos a ver, vete a la luz de la palabra de Dios y pregúntate si eres un cristiano. Y hay gente también que está en una iglesia evangélica y dice, no, pues yo soy cristiano y esta es mi fe. Y la pregunta es si realmente estás en la fe. Hazte estas preguntas. Vamos a ver qué es la esencia del cristianismo. Ok, primero que nada, el cristianismo, la esencia de la fe cristiana, ¿qué significa ser cristiano? El cristianismo no es una actividad los domingos. Ya voy a la iglesia, ya cumplí. Ya voy a misa y ya cumplí. Soy cristiano. Ok, cristianismo no es eso. Implica guardar un día para el Señor, adorarlo, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no es cumplir con la religión. No es tampoco portarse bien. O es que yo me porto bien. Es que yo no soy tan malo como otras personas. Pero qué bueno, te felicito que te portes bien, pero eso no es ser un cristiano. Aunque un cristiano se porta bien y lo muestra con sus frutos, pero eso no es ser un cristiano, portarse bien. Porque puedes ser un ateo que te portas bien. La otra cosa es buenos consejos. El cristianismo es buenos consejos. Voy a la iglesia para oír buenos consejos. Tengo una mejor vida, un mejor matrimonio, estoy motivado en la vida, yo creo que puedo salir adelante, soy un cristiano. Tampoco es eso cristianismo. Ahora, el cristianismo tiene muchas de estas cosas, pero eso no es ser un cristiano. La esencia del cristianismo es Cristo, por eso es cristianismo. Somos los que seguimos a Jesucristo. La esencia del cristianismo es lo que Jesús hizo por nosotros, de rescatarnos de nuestros pecados en una cruz. Porque somos pecadores, pero Cristo nos limpió a los que estamos en Cristo. Porque Él dio su vida por nosotros para que no pereciéramos, para que no muriéramos una eternidad alejados de Dios. Cristo es nuestro Salvador. Y uno de los títulos más
utilizados para Jesús en la Escritura es Señor. Él es nuestro Señor. Dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es importante recibir a Jesús como nuestro Salvador y también como el que es el dueño y amo de nuestra vida, nuestro Señor. Mira, hay un pasaje que me gusta mucho en Hechos 11:26 que dice que fue en Antioquía donde por primera vez se le dio a los discípulos el nombre de cristianos. O sea, que un cristiano era un discípulo de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, alguien que aprende de un maestro. En la vida antigua, un discípulo, por ejemplo, de carpintería, se iba a vivir con el carpintero. Desde la mañana se levantaban y trabajaban en la carpintería. Decía, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y esa persona aprendía a ser un carpintero haciéndolo. Aprendía de las técnicas, del cuidado del maestro. Y los discípulos que siguieron a Jesús, estuvieron con Jesús. Vieron su amor, su carácter, su compasión. Cristo los corrigió muchas veces por su falta de fe. Les enseñó cómo ser personas que tenían una relación con el Padre. Les enseñó a orar. Entonces, la vida cristiana es, la esencia del cristianismo es el discipulado. Es el amar a Jesús y aprender de Jesús. Jesús vino a darnos vida. Jesús modeló cómo podemos tener una buena relación con el Padre. Jesús nos enseñó profundamente acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un concepto que ves en todos en los evangelios, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. Jesús constantemente contaba parábolas del reino de Dios. Hay por lo menos 7 parábolas en Mateo que habla del reino de los cielos es semejante, o el reino de Dios en Lucas es semejante a, se parece a, por ejemplo, una semilla de mostaza que es pequeñita, pero con una semilla que siembras y cuidas, crece una gran planta y allá anidan los pájaros. Bueno, el reino de Dios solo comienza con una semillita, una semilla de la palabra de Dios sembrada, de la obra de Dios en el corazón de alguien que cree. Y esa persona comparte su fe con otros y se vuelve una fe contagiosa y ahí encuentran refugio las aves, encuentran esperanza y refugio y la gente ve la luz de Jesús brillar. Jesús habló mucho del reino de Dios. En Mateo 6:33 Jesús había hablado cuando tenemos en nuestra vida afanes, cuando hay necesidades de comida, de dinero, de cubrir nuestras necesidades básicas del diario vivir. Y Jesús decía que no nos afanemos, que no tengamos una preocupación desmedida, porque Dios conoce las cosas que tenemos necesidad cada día y que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de aquellos que le buscan y que quieren agradarle? Que aquellos que claman a Él y le buscan con todo el corazón. Y termina diciendo en Mateo 6:33, en esa sección de los afanes, dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, vivir una vida agradable a Dios, una vida recta, una vida justa. Dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué voy a ponerme de vestir? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Dónde voy a vivir? Dice, todas estas cosas les serán añadidas. O sea, cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, Dios va a cuidar de ti, Dios va a cuidar de mí. Él no te va a dejar sola, no te va a dejar solo, porque sirves a un Dios poderoso, grande, que te ama, que te creó, que te formó y que dio su vida en la cruz por ti. Así que hay que continuar teniendo fe, continuar adelante. Y el reino de Dios es muy importante. La palabra reino aparece en el Nuevo Testamento 162 veces, la mayoría de las veces refiriéndose al reino de Dios. Mateo muchas veces menciona el reino de los cielos para referirse al lugar donde Dios reina, porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, porque eso dice uno de los 10 mandamientos, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces trataban de no utilizar el nombre de Dios a la ligera y por eso en Mateo escuchamos mucho el reino de los cielos para referirse al reino de Dios. Bueno, 32 veces en el Evangelio de Mateo se habla del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? Porque ser un cristiano, ¿qué significa ser un cristiano? Bueno, alguien que ama y sigue a Jesucristo y que sigue las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos enseñó del reino de Dios. Entonces, un cristiano le importa el reino de Dios. No el reino, dice la Escritura en Colosenses, que pongamos la mira no en las cosas de esta tierra,
sino en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y muchos de ustedes están poniendo su vista solo afanados en las cosas de esta tierra y no están llevando ningún fruto para la eternidad. No están pensando en las cosas eternas, hablando de Jesús, apoyando financieramente la obra de Dios, orando porque tus amigos vengan a los pies de Cristo, ni siquiera porque tus hijos conozcan al Señor, por favor. Hay algunos de ustedes que se consideran cristianos y ni siquiera están preocupados porque sus hijos amen a Cristo. ¿Cómo vas a considerarte un cristiano? Es algo que debe hacernos despertar. A un cristiano le debe importar el reino de Dios. Y el reino de Dios se refiere al reino espiritual donde Dios gobierna en la vida de los que lo aman. Se refiere al cumplimiento también en la tierra de la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro en Mateo 6 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. O sea, la oración de un cristiano, ¿cómo comienza la oración? Pidiéndole a Dios que venga su reino y que se haga su voluntad. Muchos en nuestros tiempos cristianos dicen, yo creo que le cambiarían a la oración y dirían, Padre nuestro que estás en el cielo, venga mi reino, ayuda a engrandecer mi nombre, hágase mi voluntad en la tierra, por favor tú desde el cielo échame la mano. Le cambiarían a la oración, pero debe ser algo que nos hace despertar de que la oración genuina tiene que ser una oración, la oración genuina de un cristiano genuino, tiene que buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de los demás en esta tierra. Y eso solo se va a cumplir cuando hagamos discípulos de Jesús, cuando hablemos del amor de Dios a gente que está lejos, alejada de Dios. También el reino de Dios anticipa la totalidad. Jesús inauguró el reino en su venida, pero no todavía en su plenitud hasta que estemos con el Señor y que sean puestos sus enemigos, como dice la Biblia, los enemigos de Dios, bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo que será vencido será la muerte misma. Y estaremos para siempre con el Señor. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús nos dejó una misión como iglesia, a toda la iglesia. O sea, ser cristiano no es voy a misa, voy a la iglesia, trato de no portarme tan mal. No, ser cristiano es amar a Jesús y seguir a Jesús. Seguir en obediencia al Padre, buscando que el reino de Dios sea establecido en mi vida. Y en Mateo 28 nos habla de lo que es un cristiano, que es un discípulo, ¿verdad? Dice Jesús, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, toda autoridad me ha sido dada. Y esto es lo que nos dice Jesús en el verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? Enseñándoles a que ellos son campeones y van a seguir adelante. No, enseñándoles a obedecer a Dios, obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Querido hermano, hermana, si estás pasando por una dificultad, Cristo ha prometido que va a estar contigo siempre, que no te va a dejar, que Él va a estar a tu lado. Pero fíjate lo que dice esta gran comisión, esta gran misión que Jesús nos dejó como iglesia. Dice que vayamos y hagamos discípulos. No dice que te esperes a ver si algún día alguien te pregunta. Dice que seas intencional en orar por personas que no conocen a Jesús para explicarles que hay un Dios que les ama, que hay una realidad de que después de la muerte hay una eternidad y todos vamos a morir y que después de la muerte hay un juicio y que Cristo vino a este mundo para dar su vida en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la Biblia nos dice que tenemos que hacer un discípulo. No dice que tenemos que hacer alguien que se vuelve religioso. No dice que tenemos que hacer alguien que solamente viene el domingo a la iglesia. Dice que tenemos que ser un discípulo. Y la pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un, ¿qué? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, quiero llevarte rápidamente a 3 versículos de la Biblia que nos habla de qué es un discípulo para evaluar mi vida ante el espejo de la palabra de Dios y ver si yo soy un discípulo o no, o si estoy viviendo a la altura del discipulado que Cristo me mandó a seguir, siguiendo a Jesús. También me ayuda esto
Porque si Dios me permite a alguna persona guiarla a Jesús, Dios me pide que yo vaya y haga discípulos. O sea, cuando tú haces algo, porque dice Mateo 28, 19, por tanto, id o vayan y hagan, haced o hacer discípulos. Hacer implica trabajar. Cuando tú haces algo, le dedicas tiempo. Cuando tú haces, por ejemplo, ustedes mujeres o algunos hombres también que son buenísimos chefs algunos, cuando hacen un guisado, cuando hacen un pastel, implica tiempo, preparar esos huevos con la harina y con una máquina especial para molerlos y ponerle la mantequilla al contenedor donde lo vas a preparar, ponerle todos los ingredientes, meterlo al horno, vigilarlo, implica un proceso. Y cuando uno trabaja con un nuevo cristiano es igual, es como tener un bebé, ¿no? Los bebitos necesitas cambiarle los pañales, necesitas que a veces lloran porque no pueden expresar bien todavía lo que tienen hambre o que necesitan dormir. Y un nuevo cristiano a veces batalla y dice, no sé cómo comenzar a seguir a Dios, o alguien no me saludó, me ofendí, no me buscaron, qué sé yo, hay inmadureces que requieren tiempo cuando tú le dedicas tiempo a alguien. Entonces vamos a ver estas tres cosas. La primera característica de un discípulo para verme yo y para formar a otro discípulo en mi vida cristiana, para que tú hagas discípulos de Jesús. La primera característica, dice Jesús en Juan 13, 34 al 35. Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Tremendo ejemplo de amor y de humildad. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dijo Jesús, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es este mandamiento? Dice, que se amen unos a otros. O sea, Juan, tú tienes que amar a tu hermano Pedro. Pedro, tienes que mostrar amor en tu vida hacia María, aunque sea diferente que tú. Y María, tienes que mostrar amor en tu vida hacia Juan y hacia Pedro. ¿Qué significa amar? Amar significa buscar el beneficio de los demás. Tratar a los demás de una forma buena, de una forma correcta, buscando el beneficio, el crecimiento, el bienestar de ellos. Eso es el amor. Y por eso Pablo dice que el amor no es envidioso, no busca lo suyo, no se jacta, el amor es paciente, el amor todo lo soporta, porque buscas ayudar a una persona y buscas su beneficio y eres paciente. Bueno, dice Jesús que en esto sabrán que somos sus discípulos. Dice Jesús que se amen unos a otros como yo los he amado. Y el verso 35 tiene unas palabras claves. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¡Wow! El amor es difícil. El amor no es fácil amar a los demás. Porque todos tenemos necesidades personales, todos tenemos anhelos, tenemos preocupaciones, tenemos cosas que nos preocupan, con qué voy a pagar, qué va a pasar en mi vejez, yo tengo que hacer esto, pues no tengo tiempo para ayudar a alguien más porque estoy pensando en mis cosas. Eso es normal, que todos batallamos, que el amor no es fácil, el amor no es algo que se da bien fácil, el amor es algo que se trabaja, que se es intencional en tratar a los demás con amor. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un discípulo. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Es una persona que sigue a Jesús, sometida a la voluntad de Dios, que busca el reino de Dios en su vida y que una de las maneras en que muestra que Dios reina en su vida es porque ama, porque tiene amor en su vida. Y yo creo que todos podemos analizarnos y decir, a mí me falta, porque hay áreas en mi vida en las que no muestro el amor tan perfecto. Y la realidad es que no podemos amar a todo el mundo, ni podemos dejar de existir. Por eso Jesús dijo que nadie tiene mejor amor que el que da su vida por sus amigos, porque tenemos una vida que vivir y tenemos preocupaciones y nuestro mundo es imperfecto. Pero lo que Dios quiere es que estemos haciendo el esfuerzo de ser considerados, por lo menos con la gente que nos rodea, en nuestro trato diario, en tratar de buscar hacer cosas por su beneficio, en no ser personas egoístas que solamente acaparamos todo para nosotros. Eso es el amor. El amor es servir a otros, que es lo que Jesús hizo. O sea que cuando yo quiero ser un cristiano que refleja a Jesús, debo esforzarme a analizar mi vida, si en mi vida hay amor o en mi vida hay una actitud horrible que apesta, que solo pienso en mí y que no estoy mostrando amor a nadie.
La segunda cosa que Jesús dijo que en esto sabremos que somos discípulos de Él, o sea, la esencia de qué es ser un cristiano, está en Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, es lo que está diciendo Jesús. ¿Y dónde podemos encontrar las enseñanzas de Jesús? Bueno, en el Nuevo Testamento dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y podemos ver también las cartas de los apóstoles que estuvieron con Jesús, y ahí encontramos las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, los que son humildes y reconocen su necesidad de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Jesús nos dejó muchas enseñanzas que Él quiere que nuestra vida sea moldeada de esa manera. ¿En qué se muestra que somos discípulos de Jesús? Bueno, Juan 8, 32 dice, y conocerán la verdad, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero la verdad está determinada por seguir las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, un discípulo de Jesús permanece en las enseñanzas de Jesús, en la palabra de Dios, en obedecer a Dios. No solo es conocer, porque hay personas que se saben muchos versículos de la Biblia, que saben historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero que sus vidas dejan mucho que desear de ser seguidores de Jesús. Jesús dijo: si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren, si las hacemos. El libro de Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos un discípulo de alguien que le hablamos de Jesús, lo primero que hacemos es, te reto a comenzar a leer el Evangelio de Juan, el libro de Proverbios, la carta de Santiago, y comparte las lecturas bíblicas, porque estás haciendo un discípulo de Jesús. Bueno, hay una tercera cosa que Jesús dijo, que en esto sabremos que somos discípulos de Jesús. Y esta tercera cosa está en Juan 15, 8. Y dijo esto Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, un discípulo de Jesús es una persona que tiene el amor de Dios en ellos. Aman a Dios y aman a los demás y aman a la gente que no tiene a Cristo. En segundo lugar, un discípulo de Jesús es una persona que permanece en las enseñanzas de Jesús, que conoce y lee la palabra de Dios y la pone en práctica. La tercera cosa de lo que vemos que es un discípulo es que un discípulo es alguien que muestra en su vida fruto. He tenido un árbol en la casa ya como por 4 años de duraznos. Lo compré y decía que daba duraznos y tengo 4 años, ya creció grande, pero en estos 4 años no ha dado ni un solo durazno. Hay algo mal con este árbol, porque me encantaría poder ver frutos, como un cerezo que planté y que ya está empezando a dar frutos, que ricos, ¿no? Dios espera que nosotros demos frutos dulces para Él, que produzcamos en nuestra vida acciones, formas de actuar que delatan o que muestran que somos seguidores de Jesús. Y hay 2 maneras prácticas de frutos que muestra Dios en la Biblia. En Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, el apóstol Pablo nos habla que tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia le llama nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo. Que a veces nuestra carne se desanima, nuestra carne desea el pecado, nuestra carne se infuria con coraje, con pleitos, con rivalidades. Y eso dice Pablo que los frutos que produce ese pecado en nosotros, en nuestra carne, son frutos que traen dolor, que traen destrucción, que no vienen de Dios. Pero en Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu, o sea, la evidencia, lo que produce el Espíritu de Dios en mi vida y en tu vida, lo que produce el pasar tiempo con Dios cada día. Dice, ¿qué es esto? Escúchalo. Primero que nada dice, el fruto del Espíritu es amor. O sea, es difícil amar si no tenemos tiempo con Dios. En segundo lugar, ¿a poco no es cierto que cuando pasamos tiempo con Dios en oración,
que cuando pasamos tiempo orando, clamando a Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él, ¿a poco no es cierto que salimos de orar y pudimos dejar nuestras cargas en Dios y Dios cambia nuestro corazón, las cargas que traíamos? Y es bien difícil tener odio y estar enojado cuando acabas de pasar tiempo con Dios. Por eso el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es alegría o gozo. El fruto del Espíritu es paz. ¿Cuántos de ustedes anhelan tener paz en esos momentos? ¿Tienes ansiedad? ¿Estás en problemas con personas, en problemas contigo mismo, en problemas en tu alma, en tu mente? ¿Quieres paz? Necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas a Dios en tu vida, porque el fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es paciencia, aprender a ser tolerante con la falla de otras personas. El fruto del Espíritu es amabilidad, o sea, ver a una persona y tratarla como quisieras tú que te trataran a ti. Y el fruto del Espíritu es bondad, ser buenos con otros, es fidelidad, ser leales, ser fieles. Y es humildad, no ser una persona egocéntrica, orgullosa, que se levanta un altar que nunca falla y que nunca reconoce sus errores. No, el fruto del Espíritu de Dios es ser una persona humilde. Y por último, dice, el fruto del Espíritu es dominio propio. Dominio propio es que aprendes a dominar tu naturaleza carnal, tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza que se desvía de Dios. Entonces, en eso se notan los frutos. Jesús dijo, yo los he puesto para que lleven mucho fruto. ¿Cómo puedo mostrar en mi vida que yo soy un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Significa producir fruto en mi vida. ¿Qué fruto? El fruto de un carácter sometido a Cristo, sometido a Dios, porque no viene natural, ¿eh? Natural viene la carne, pero sometido a Dios viene lo sobrenatural, lo espiritual, que es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, mansedumbre, y todos necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, si has recibido a Cristo, Él ya habita en tu vida. O sea, no puedes orar, Espíritu Santo, te invito a que vengas. No, porque ya fuiste sellado con Él, Él vive en ti. Si has sido cristiano, si no eres cristiano, rinde tu vida a Cristo. ¿Qué esperas para que veas el poder de transformación que Dios hace? Pero como cristianos sí somos llamados a constantemente llenarnos de Dios. Y por último, de los frutos de un discípulo, porque ¿qué es un discípulo? Alguien que ama, alguien que permanece en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, y alguien que lleva fruto. Fruto de un carácter transformado, pero hay otro tipo de fruto que Dios nos ha mandado a hacer, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos años tienes de conocer a Cristo? ¿Cuántos años tienes? Quiero que recuerdes cuántos años tienes que le diste tu vida a Cristo. ¿Tienes un año de conocer a Cristo? ¿6 meses? ¿Tienes 3 años? ¿5? ¿10? ¿20 años? Quiero preguntarte en este tiempo, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesús? ¿En cuántas personas has sembrado la semilla de Cristo? ¿Has tenido el privilegio de tener un hijo en la fe? De poder guiar a alguien a Jesús que sabes que ahora camina con Dios porque tú le hablaste de Jesús, porque tú le mandaste un mensaje, lo invitaste a la iglesia, porque tú le diste el plan de salvación. ¡Qué privilegio cuando puedes guiar a alguien en una oración de fe, habiéndole explicado lo que es confiar en Jesús y que esa persona pase de muerte a vida y tenga vida eterna? ¿No te gustaría ser parte de eso? Sabes que nunca es tarde para comenzar. Si quizá este mensaje te hace reflexionar y dices, de verdad, nunca he llevado a una persona a Cristo. Hay algo en mi vida que tengo que hacer. Yo te aseguro que si tú oras a Dios, Dios te va a dar una persona. Si tú le dices, Señor, yo quiero llevar fruto en la eternidad. Que cuando llegue al cielo y vea una persona que me abrace y me diga, gracias, porque tú me hablaste un día de Jesús y Él es mi Salvador. Y porque tú me hablaste, hoy estoy aquí para siempre. Y eso es una posibilidad para todos. ¡Qué privilegio! En 2 de Pedro 2:9 dice el apóstol Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que Dios adquirió con su sangre. Jesús adquirió nuestra vida para ser de Dios. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo este pasaje de 2 de Pedro 2:9? Que fuimos salvos
para anunciar a otros las maravillas de quién es Jesús y de cómo Jesús puede salvarles. Bueno, yo espero que tú entiendas en este mensaje la esencia de lo que es ser un cristiano, un seguidor de Jesús comprometido con Dios, que ama el reino de Dios, que sigue a Jesús y aprende a crecer en amor, desarrolla en su vida amor, desarrolla en su vida una vida de disciplina, en tener tiempos devocionales con Dios cada día para aprender el carácter de Dios, quién es Jesús, las enseñanzas de Jesús para obedecer a Dios y vivir en ellas, y alguien que produce frutos de un carácter controlado por Dios, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene dominio propio, que tiene paciencia, que tiene paz, que tiene gozo, y alguien también que aprende a ser discípulos de Jesús, a alcanzar a otros para Cristo. Esa es la esencia de la vida cristiana, y por eso es que Jesús en Lucas 14 nos habló de contar el precio del discipulado, nos habló de la necesidad de que debemos amarlo a Él más, inclusive que a nuestra propia familia, cuando nuestra familia nos trata de sacar de seguir al Señor, o nos tratan de tentar para caer en pecado. Dice Jesús que el que no deja a su padre, madre, hijo, hija por causa de Él no es digno de Él. Jesús quiere tu entrega total. Eso es ser un cristiano, un seguidor de Jesús. Y por eso Jesús dice, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo, porque es un camino que tiene un costo. Y es allí donde el cristianismo se vuelve difícil. Es allí donde es más fácil ir a misa los domingos, ir a la iglesia los domingos, pero es allí donde se muestra el cristianismo, donde nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Jesús cada día. Dios me llama a mí, no importa que yo sea pastor, me llama a mí como ser humano, como cristiano, a negar mis deseos pecaminosos, mis deseos egoístas y a someterme a Cristo y a seguirle todos los días, cada día, y ser su discípulo y mostrar que soy un hijo de Dios. Y eso es para todos. Y nadie puede hacerlo por mí, tú no lo puedes hacer por mí, ni yo como pastor puedo vivir la vida cristiana por ti. Entonces tienes que poner al Señor en prioridad. Pero sabes, hay una promesa preciosa que Jesús habló sobre el costo del discipulado y lo que vale la pena. Está en Mateo 16, 24 al 27. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Tremendo versículo, ¿eh? Porque mucha gente quiere ser feliz a su manera. Ay, no, las cosas de Dios no. Yo tengo mis planes, mis metas. Yo quiero darle adelante a mi negocio y salir adelante. Y eso no está peleado con Dios. El asunto es dejar a un lado a Dios para enfocarte en tus metas y tu vida se va generalmente al hoyo. Yo lo he visto con muchos amigos, con conocidos, con gente en la iglesia que hacen un lado a Dios y se dan cuenta que las cosas no salen como pensaban. Mira, tú puedes dedicar un año entero trabajando durísimo, 5 años, 10, 15 años trabajando durísimo y viene algo, un accidente, alguna situación, una enfermedad y todo se cae. Pero tú puedes rendir tu vida a Dios y de la mano de Dios honrar a Dios, ponerlo en primer lugar en tu vida, en tus oraciones, en tus finanzas de contribuir a la obra de Dios, en darle tu tiempo a Dios para servirle, en orar por tus hijos y ver que el reino de Dios venga en tu familia, en tu hogar. Y Dios puede hacer más por ti en ese año comprometido con Dios que en 15 años desperdiciados sin Dios. Porque dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Así que yo te animo a que decidas ser un cristiano de todo corazón, un seguidor de Jesús. Y dice en este pasaje que terminaba de Mateo 16, en el verso 26 y 27, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O cuánto podrá el hombre pagar por su vida? Nada. Pues ni todos los millones de dólares del mundo compran tiempo de vida o tiempo con tu familia o la paz de tu alma. Solo Dios puede darte eso. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre, Jesús, va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Otra vez vemos que Dios espera de nosotros frutos. Necesita Dios de tu vida, quiere ver obras. Así que
Esperemos que este mensaje nos haga a todos reflexionar que ser cristiano no es solo portarse bien. Jóvenes que me están escuchando, ser cristiano no es solamente me porto bien y ya voy a la iglesia, ahí medio me conecto. No. Ser cristiano es seguir a Jesús con entrega total y tener una relación con el Padre, dejando que su reino se establezca en tu vida y en la vida de la gente a tu alrededor al tú compartirles. Ser cristiano es desarrollar amor. Ser cristiano es permanecer en las enseñanzas de Jesús. Ser cristiano es someter tu carácter a Dios. Ser cristiano es hacer otros cristianos y ser luz para que otros vengan a los pies de Cristo Jesús. Compárteles a otros de Jesús. Comparte estos mensajes. Invita a tu familia, aún en México o en otros países, a conectarse en tu grupo de vida. Y debemos, sobre todo, contar el costo y saber qué nos pide Jesús para seguirle de todo corazón y saber qué significa ser un cristiano. Si te haces la prueba, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Qué calificación te pones del 1 al 10? ¿Estás desarrollando amor? ¿Permaneciendo en las enseñanzas de Jesús? ¿Sometiendo tu carácter a Dios? ¿Haciendo discípulos de Jesús? ¿O no lo estás haciendo? ¿Qué te habló Dios? Si Dios te habló en tu corazón y hay algo que enmendar, dile: Señor, ayúdame. Sométete a Dios y vas a darte cuenta que el que entrega su vida la hallará. Vas a encontrar gozo, vas a encontrar propósito, porque vas a estar viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz y siempre nos confronta con nuestro corazón, con las cosas, Señor, que están desalineadas de tu voluntad. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra, Señor, alcance a aquellos que están fríos, en frialdad espiritual, aquellos que no te conocen, que entiendan que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, y que si el Hijo de Dios nos liberta de nuestra esclavitud, de ansiedad, de depresión, de pecado, de pensamientos vanos, si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Señor, pedimos que tu palabra toque corazones y vidas. Si alguien no te conoce, que te entregue su vida y que a partir de hoy decida seguirte con todo su corazón. Padre, sacude y despierta tu iglesia y ayúdanos a ser personas que llevamos mucho fruto para tu honra y tu gloria. Te amamos con todo el corazón, Señor, y gracias por haber hablado a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar con una alabanza, alabando al Señor. Conéctate en tu grupo de vida entre semana. Visita nuestra página tuiglesiavida.com. Si eres nuevo, por favor, escríbenos para saber cómo podemos servirte, para darte la bienvenida. Si no tienes iglesia a la distancia y estás buscando una iglesia, congrégate con nosotros. Vas a encontrar una iglesia amorosa, una iglesia sana que va a ser de gran bendición a tu vida. Sigue nuestra página en Facebook, nuestro canal de YouTube, compártelo con otros y que la palabra de Dios en todo lugar se extienda. Ora por las iglesias, ora por los pastores, ora por el reino de Dios, ora por tu hogar. Dios les bendiga, les amamos.